Y ahora es tiempo de revisar más de lo que ocurre en nuestro país y les contamos que el 18 de diciembre de 2018 tuvo lugar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. En esta declaratoria se reconoció a las familias campesinas y a las personas que trabajan en el campo como sujetos políticos y de derechos. Ecuador fue uno de los países latinoamericanos que impulsó esta declaratoria en 2018 y el 18 de abril de 2023 con 102 votos a favor, la Asamblea Nacional volvió a ratificar a nuestro país como firmante de esta declaración. Sin embargo, la ratificación solo se pudo concretarse porque fueron las organizaciones campesinas de nuestro país y también de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro las que tomaron esta iniciativa. También es importante aclarar que la declaratoria define a los derechos campesinos como obligaciones de los estados. Uno de los puntos centrales de esta declaratoria es la no discriminación hacia las mujeres y aclara que ellas tienen derecho a disfrutar plenamente en pie de igualdad con los hombres de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales y obrar por el desarrollo económico, social, político y cultural del ámbito rural, participar en él y aprovecharlo con total libertad. Otros derechos campesinos son el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a la pesca artesanal, el derecho a los saberes ancestrales, el derecho a los intercambios de experiencias y también de los valores culturales. Hoy en la Corte Constitucional, colectivos sociales y dirigentes de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro ingresarán un oficio para pedir a los magistrados de la entidad se ratifique una vez más esta declaratoria. Nuestra compañera Camila Villasís está en el sitio y nos cuenta los pormenores. Camila, ¿qué nos puedes detallar? Corape informa. Rolando, en este momento nos encontramos en la avenida Isabel la Católica, en donde el Comité de Agricultura Familiar, Campesina y Comunitaria del Ecuador se encuentra en este momento aquí justamente en esta calle para luego dirigirse en una movilización hasta la Corte Constitucional con el objetivo de entregar un documento para que se ratifique la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Esto lo hacen con el objetivo y luego de que el presidente de la República disolvió la Asamblea Nacional y que este documento estaba siendo tratado por la Asamblea Nacional y en vista de la disolución de esta entidad se entregará a la Corte Constitucional. En este momento vamos con Romelio Gualán para que nos comente un poco más sobre este documento que van a entregar. Bienvenido a Corape, Medios Comunitarios. Cuéntenos un poco del documento que van a entregar en esta mañana. Queremos informar al país, al pueblo ecuatoriano, a los hombres y mujeres de pueblos y nacionalidades, el sector campesino, pescadores artesanales, jóvenes, mujeres. La Coordinadora Nacional Campesina, el Comité de Agricultura Familiar Campesina, el Ecuarunari, varias organizaciones territoriales, primeramente somos productores de alimentos. Damos de comer a los 18 millones de ecuatorianos, de ecuatorianas. Por eso ha sido una enorme preocupación que en estos últimos tiempos estos gobiernos no tienen oídos y no tienen voluntad política de resolver la soberanía alimentaria de los pueblos. En ese sentido, nosotros somos parte de la CLOC Vía Campesina a nivel mundial y la CLOC Vía Campesina el 18 de octubre del 2018 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de 27 artículos de los derechos de campesinos y campesinas, quienes vivimos en el campo, quienes producimos alimento, se garanticen estos 27 derechos. Por lo tanto, en el caso ecuatoriano, las organizaciones indígenas campesinas hemos visto a que la Asamblea Nacional emita la ratificación el día 18 de abril de este año, con 103 votos ratificó y aprobó para que estos derechos campesinos entren al cumplimiento con los distintos poderes del Estado. Pero ha pasado tiempos hasta acá, don Guillermo Lasso lo que trató es dar la muerte cruzada y estos derechos campesinos se quedaron en el vacío. Por lo tanto, hoy acudimos a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional, primerito,
ratifique lo actuado de la Asamblea Nacional y segundo, emita la publicación en el registro oficial y comunique a los poderes del Estado, a gobiernos locales, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, para el cumplimiento de estos derechos. Y por eso el ejemplo de hoy, el cambio climático, vienen las inundaciones, vienen los conflictos del frío en la sierra ecuatoriana. Por eso queremos que estas garantías sean fundamentales, irrenunciables, imprescriptibles para producir alimentos. Este es un camino de lucha también que en el pueblo ecuatoriano seguimos en esa ruta. ¿Qué es lo que contenía esta declaratoria de derechos campesinos? ¿Cómo les beneficiaba a ustedes? Queremos decir al pueblo ecuatoriano hoy en día, en los diálogos que hubieron con AIE, FENOCIN, FEINE, se habló de la deuda campesina en el Ecuador, pero este gobierno no ha hecho caso. Lo que intentan en estos momentos es desalojar de nuestras tierras cientos de compañeros, compañeras que están en deuda y hipotecados esas tierras. La Declaración de las Naciones Unidas en su artículo dice prohibido de desalojar de esas tierras. El Estado tiene que buscar otra forma para mirar las deudas y no desalojar de esas tierras. Y vemos cientos de compañeros, compañeras que están afectados por eso. Esa es una muestra. Segundo, la libre producción de alimentos con nuestras propias semillas. El agronegocio nos ha venido con muerte y todas las ganancias que nosotros producimos ha sido capital para las grandes empresas. Por eso hoy nos ratificamos la agroecología y las semillas que están en nuestras manos tienen que ser el sustento para garantizar la alimentación a los 18 millones de ecuatorianos, no solo para la población campesina. Tercero, el derecho al campo. Nuestras compañeras mujeres y todo campesino no ha sido reconocido el trabajo. Trabajamos más de 12, de 14, de 15, hasta de 18 horas, pero el Estado nunca nos ha reconocido. Entonces, en estos artículos hablan sobre estos derechos y queremos que la Constitución nuestra también garantice y la Corte Constitucional dé paso lo que pide las organizaciones indígenas y campesinas. Entiendo también que hay despojo de territorios una vez que incluso el mismo Estado ha entregado a través de la Subsecretaría de Tierras, algunas tierras se les han entregado y hoy por hoy están en procesos judiciales nuevamente para que se reincorpore hacia el Estado. Un poco, ¿cómo está este tema? Exactamente, y justo aquí están los compañeros de San Antonio de Valencia. Imagínense ustedes que les adjudica las tierras el Ministerio de Agricultura y Ganadería para esta asociación, todavía sin terminar los juicios que por interno había existido. Pobres compañeros, a más de quedar con su deuda, asumen todos los juicios que llegaron hacia ellos. La misma Corte Constitucional, después de 4 años, hace un pronunciamiento diciendo que a partir de aquí se inicia la deuda. El Ministerio de Agricultura, desde el día que entregó a pobres compañeros, les tiene ahorcado las deudas. Y por eso queremos decir, con esta ratificación de estos derechos, los compañeros de San Antonio no pueden ser desalojados. Sentemos a conversar, veamos, no se está negando, pero el Estado ecuatoriano, el gobierno, tiene que buscar otra forma de solución. Desalojar de tierras a campesinos es muerte y no estaríamos en peligro de la hambruna. Cientos de compañeros no podrían comer. Eso nos viene. ¿Qué es lo que aduce el Ministerio de Gobierno? Perdón, de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, lo típico, es una cosa que simplemente te viene a cobrar, igual que los chulqueros. Los chulqueros vienen, si no me pagas hoy día, mañana mando a la policía, mando a los militares para desalojar. Eso no va a pasar y por eso queremos dejar estas cosas en manos de la Corte Constitucional como órgano de garantías constitucionales del pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar en caso de que llegue a pasar este desalojamiento de tierra? Nosotros estamos en asambleas permanentes. Nos unimos a la posición del movimiento indígena, de la CONAIE, del Ecuarunari, inclusive el compañero presidente del Ecuarunari también ha pronunciado el apoyo
para la aplicación de los derechos campesinos, llamamos a la unidad. Vamos a seguir construyendo una agenda social porque efectivamente todo partido político lo que ha llegado es al clientelismo y no resolver estos problemas que están siendo claras vistas en todo el territorio nacional. ¿Cuentan ustedes con el apoyo de la CONAIE, es decir, para poder entregar este documento y para que se respalde, que puedan aprobar y que se respeten sus derechos? No es solo contar con la CONAIE, el movimiento indígena produce alimentos. Damos de comer al pueblo ecuatoriano, entonces por lo tanto es nuestra actividad de todos los que vivimos en el campo, en producir alimentos, por lo tanto somos parte de, al igual que los derechos colectivos. Soy indígena y también los derechos colectivos nos garantizan. Es una cosa similar que no está dividiendo, al contrario, estos derechos nos fortalecen para seguir continuando en nuestra lucha. Bueno, entendemos que el caso concreto de San Antonio de Valencia, justamente hay un problema, entendiendo que estas tierras fueron entregadas ya hace algunos años atrás en la administración del presidente Correa, entiendo yo. ¿Por cuánto se les vendió, se les incluyó en la venta de estas tierras y hoy por hoy cuánto les pide? ¿Cómo está esta situación, por favor? Sí, buenos días, señores comunicadores. Realmente nosotros, como manifiesta el compañero, estamos encadenados a una deuda impagable, porque a nosotros en el año 2012 nos adjudican la hacienda al costo de 5 millones de dólares y nos ponen al 10% de interés para 10 años. Nos ponen un plan de manejo no ejecutable, simplemente hecho en el escritorio. Entonces nosotros, aparte de eso, se habla de una adjudicación que nos daban $1.200.000 para repotenciar a las tierras que nos dieron vacías. Nunca se cumplió. Luego de esto inician los procesos por el ex administrador de esa hacienda, procesos que nos piden desalojos, hasta el último que fue lo que interpuso la acción de protección, que en el 2019 recién la Corte Constitucional establece que la hacienda pasa a ser dueña del MAGAF. Entonces nosotros hemos venido luchando todo este tiempo con abogados de parte nuestra y de parte del MAGAF para demostrar que esas tierras fueron adjudicadas primero a la San Antonio de Valencia, porque el Ministerio de Finanzas nos dio el crédito. No es que es una invasión como manifiestan. Nosotros estamos con una deuda de $7.600.000 para 10 años. No la hemos podido cumplir por los procesos que hemos tenido, el impedimento de la misma gente del barrio que nos impedía ingresar a la hacienda, el impedimento del ex administrador, los juicios procesales y aparte de eso el MAGAF sobre nosotros, que no podemos trabajar a nuestro gusto y criterio para desarrollarle a la hacienda. El impedimento de que tenemos que cumplir un plan de manejo que no es ejecutable. Entonces hemos venido, la Contraloría del Estado en el 2015 emite un dictamen en el que suspende todo acto administrativo y financiero, porque seguimos en procesos legales hasta la fecha. Tenemos 3 viviendas que están con sellos judiciales. Entonces no ha cumplido como se establece el Estado entregarnos una tierra libre de problemas. Sin embargo de eso nosotros hemos logrado repotenciar a la hacienda con sacrificio nuestro, con plata nuestra y trabajo nuestro, a lo que fue la hacienda San Antonio de Valencia. Si les gustaría que me visiten, vean lo que es ahora la hacienda, y no estamos negando la deuda, pero se tiene que ver otros procesos. Yo presenté un nuevo plan de manejo, no es que no quiero pagar, pero tenemos que aplicar que el Estado, así como nosotros somos culpables, el Estado también es culpable. No es posible de que ellos, como dice el compañero, estén como que fuera una plata que nos dieron al chulco, solo presionando que se pague y no buscar soluciones a largo plazo que nosotros estamos planteando. Inicialmente estuvo planteado $7 millones. Hoy el tema de la deuda luego de 10 años, ¿a cómo asciende? ¿O a cuánto? Al momento estamos con deuda de $7.600.000 porque lo que hemos logrado pagar son $280.000. Prácticamente la deuda está ahí intacta. Estoy pidiendo renegociación o en este caso alargamiento de plazo y de títulos de crédito porque, como le manifiesto, existe una disposición de Contraloría, luego hay sentencia de corte que yo pienso que en el 2019, que recién salió,
la sentencia prácticamente deberíamos habernos sentado a conversar y decir a partir de esta fecha tienen que empezar a pagar. Pero como usted sabe, el ministerio y los gobiernos que han venido simplemente lo que dicen está firmado y tienen que cumplir, y no es así. ¿De cuántas hectáreas de predios y cuántos beneficiarios estamos hablando? Hablamos de que cuando se inicia este proceso, la hacienda era de 916 hectáreas. Luego de entregarnos la adjudicación, sucede que 336 hectáreas entregan al Parque Nacional Cotopaxi. Aparte de eso, 35 hectáreas quedan como zona de amortiguamiento, porque estamos en las faldas del Rumiñahui. Nos adjudican 553 hectáreas como cuerpo cierto, cuando solo cultivables son 304 hectáreas. De eso, las 200 y pico son chaparrales que no podemos tocar, son zonas intangibles. Entonces, todo eso se argumenta que la adjudicación nos dieron, quizá nosotros por la desesperación de tener tierra o soñando en la tierra, se firmó en ese tiempo, pero que ahora realmente es una deuda impagable. Solicitamos al mismo gobierno, estamos en conversación, en mesas de diálogo con el MAGAF, pero no hemos podido definir nada todavía. ¿Cuántos beneficiarios? Somos 200. Esto es lo que va a entregar el Comité de Agricultura Familiar, Campesina y Comunitaria del Ecuador en la Corte Constitucional, como ya mencionamos. Ellos se van a dirigir desde la Avenida Isabel la Católica hasta la Corte Constitucional para poder entregar este documento para que se dé la ratificación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Como ya escuchamos, esta ratificación les beneficia en diversas formas, no solamente a los campesinos, sino a los ecuatorianos en general, ya que desde las personas campesinas es que se producen los alimentos para los 18 millones de ecuatorianos. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. El día de hoy los acompañó Gandhi Guama en cámaras, de aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Rolando Estudios, Corape Informa. Y el país se integra. Gracias, Camila, por el reporte. Ahí escuchábamos a algunas autoridades, entre ellos Romelio Gualán, de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, quien señaló que son productores de alimentos y que hoy ven con preocupación que los gobiernos de turno no han resuelto las necesidades del campo y de la agricultura. Son 27 derechos que se establecen en la Declaratoria de las Naciones Unidas y que piden respeto a los ciudadanos, por lo cual hoy han acudido a la Corte Constitucional para que los magistrados ratifiquen lo actuado por la Asamblea Nacional y se publique en el registro oficial, para de esa manera garantizar los derechos como son el acceso al agua, el cuidado de territorios ancestrales, el intercambio de experiencias y también de los valores culturales.